Pues continuamos con más temas. Apasionante, nos vamos a trasladar a la Edad Media, ni más ni menos, para hablar de todo un símbolo que tenemos en Vizcaya como un baluarte ubicado muy cerca a Gatica, pues en medio camino entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe. Bueno, está el Castillo de Butrón, desde siempre lo hemos conocido toda la vida, pero ha pasado por muchas etapas diferentes. Ahora está en un proyecto de restauración muy importante del que vamos a hablar, pero vamos a hacer un poquito de historia. El Castillo de Butrón, que nos traslada a esas guerras banderizas entre diferentes bandos, como decíamos, y durante más de 300 años el castillo fue escenario de continuas y cruentas luchas entre los bandos de la nobleza de Vizcaya. Bueno, enseguida nos ponemos un poco más en situación, pero vamos a hablar ni más ni menos que con la arquitecta que está llevando a cabo esta maravilla, porque la verdad que los vídeos, las imágenes son impresionantes, esta restauración del Castillo de Butrón. Tenemos con nosotros, como decíamos, a Verónica Quintanilla, que es la arquitecta que lidera todo este proyecto. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Bueno, menuda envergadura tienes entre manos, madre mía, casi nada, ¿eh? Es un poco grande, sí, un poco grande. ¿Cómo se siente una restaurando ni más ni menos que un castillo medieval? Pues da vértigo, la verdad que da mucho vértigo, pero bueno, me dedico a restaurar monumentos y vértigo del bueno, ¿no? Vértigo del bueno, del ¿no? bueno, la emoción de enfrentarte a algo con ganas. Qué bonito, bueno, la verdad que es maravilloso. Decíamos, por hacer un poco de historia, ¿no?, que fue escenario de esas guerras banderizas, pero luego ya en los últimos años, si nos puedes poner un poco en antecedentes para conocer un poquito más la historia de ese castillo que hemos visto tantas veces, ¿no? Sí, o sea, en verdad el primer asentamiento que se conoce en Butrón es del siglo XIII. Luego, en los siglos XIV y XV tienen lugar las guerras banderizas. En el siglo XVI ya estamos en una época de paz, que ya no son luchas tan cruentas, y los señores de Butrón se van a vivir a Madrid, a la corte. Y el palacio, el castillo, sigue estando habitado pues por la gente que podía llevar las tierras. Y ya es en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, cuando el castillo está en muy mal estado, y los propietarios del castillo le encargan al marqués de Cubas la restauración del castillo, que acomete a finales del siglo XIX. El castillo pasa a pertenecer a los marqueses de Torrecilla, luego a los duques de Medinaceli y luego lo hereda una hija suya, pasa a formar parte de Estudios Arriaga, que son los que se encargan de ponerlo en valor, de restaurarlo, y luego de Invisa y luego ahora una propiedad particular. Esa es un poco la historia de propiedades y avatares. Menuda historia, por Dios. Bueno, pues decíamos que es un castillo que la verdad es precioso, pero sí que es verdad que pues durante muchos años ha estado pues quizás no demasiado cuidado, hemos visto pues que estaba deteriorado, una joya tan bonita que teníamos y es verdad que no estaba quizás en las mejores condiciones. ¿Cómo te encargan y cuál es un poco la tarea, ¿no?, que estás realizando tú ahora mismo? Pues el encargo viene con una llamada de teléfono, acompañarles durante el proceso de compra del castillo, y luego pues me encargan lo que es la restauración del castillo, que en verdad lo que se quiere es consolidar el monumento y darle el aspecto, la imagen y los usos que tenía cuando el marqués de Cubas lo construye. Es volverle a dar su dignidad, su nobleza, que se encontraba en muy mal estado, y entonces pues es necesario restaurarlo y consolidarlo. Por lo que he leído, lo que un poquito es lo que más se está tratando es las patologías que tiene, ¿no?, debido a la gestión inadecuada del agua de lluvia. Explícanos un poco estos términos. Pues en verdad en el Castillo de Butrón entra el agua por todos los sitios. O sea, el agua entra de manera indiscriminada, entra tanto por los suelos, los paseos de ronda, el patio de armas, todos los pasadizos y así, y luego entra por los muros verticales. Entonces acumula agua en su interior. Los muros son de 4,5 metros, por lo tanto el agua acampa a sus anchas dentro de esos rellenos. Entonces la principal intervención es parar la entrada de agua dentro del relleno de los muros. Y luego tiene otras patologías asociadas al paso del tiempo, como puede tener cualquier monumento histórico, pues que haya plantas, que haya algas, que haya musgos, líquenes, suciedad. Bueno, eso es lo propio, pero lo principal es la entrada de agua por todos los sitios. Ajá, y me comentabas que estáis quitando, piedra, es que a mí eso me ha marcado, sí. piedra del suelo.
enumerándolas y Sí. poniéndolas luego en su correspondiente lugar ya una vez tratadas, ¿no? Y Sí, limpias. sí. Madre mía, trabajo de chinos, Es un trabajo de chinos, pues es un trabajo para un castillo. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es desmontar todos los suelos, se desmonta uno a uno, se revisa cómo está el soporte y luego ya pues se interviene con las mismas técnicas constructivas, se impermeabiliza y se coloca el solado. Entonces cada torre se numera cada pieza, se numera por arriba, por abajo y se fotografía en individual, luego en conjunto con todas las piezas numeradas y luego una a una se monta tal cual en una campa, en la campa posterior del castillo. De esta forma, o sea, solamente, aparte, solo una digamos, torre. Se desmonta Ay, una Dios. torre entera, el suelo de una torre entera, se coloca tal cual en la campa posterior del castillo o en un lateral, se interviene en esa torre y se vuelve a colocar. De esta forma se garantiza que no haya confusión con otras piezas de otras partes del suelo del castillo. Y entonces es una a una, se revisa, lleva un siglado muy concreto, muy específico y lleva muchas horas detrás, lo supervisan 3 o 4 personas por lo menos para que no haya error. Y así se va haciendo con todos los suelos del castillo, con todos los suelos exteriores en los que llueve. ¿Qué superficie tiene el castillo de Butrón aproximada? No sé si lo sabes o me lo puedes. Pues unos 7.000 metros cuadrados. O sea, el castillo de Butrón se ve muy grande por fuera, pero al tener muros de 4,5 metros por dentro es mucho más pequeño de lo que parece. O sea, es grande porque es un castillo, pero es más pequeño. Y bueno, no sé, me comentáis que solamente en el equipo técnico, ¿cuántas personas sois? Porque, bueno, sois unos cuantos. Somos unos cuantos. Sí, la virtud de estos trabajos es que necesitas trabajar con mucha gente, tienes que montar equipos multidisciplinares, que eso es lo que te garantiza tener un conocimiento absoluto del monumento. Entonces, en el proyecto pues están los arquitectos que hacen los planos, estaban los ingenieros de caminos que hacen el análisis de la piedra, y luego estaban los arqueólogos que buscaban los restos medievales y luego ya ingeniero, aparejador y arquitecto. Y ahora en la dirección, bueno, pues está aparejador, ingeniero y arquitecto y luego contamos con restauradores, nuevamente con arqueólogos, bueno, pues es un equipo, bueno, con geólogos, un equipo enorme, pero es necesario. Para intervenir en monumentos tienes que tener un equipo multidisciplinar. Sí, sí, o sea, ya no estamos hablando solo de un castillo, sino de los monumentos en general, ¿no? Sí. Realmente no puede ir un arquitecto y 3 personas No. más, no tiene que ser un equipo ya, bueno, pues con bastante personal para poder llevar a cabo todas estas actuaciones. No sé, ¿cuándo habéis empezado? ¿Cuándo se han empezado las obras? Las obras empezaron en abril de este año, del 24. En abril del 24. Sí. ¿Y se prevé que se alarguen hasta? Primavera del 26. Bueno, o sea que... Tenemos obras para rato. Un tiempito, o sea que realmente, claro, es una restauración íntegra de todo, ¿no? Sí, absoluto. Es el 100% del castillo se va a restaurar en su o sea, totalidad. Torreones, todo. Y luego, Todo. aparte de la restauración que me has dicho de los suelos, me imagino que también, ¿no? Limpiar bien todo. Sí. Madre mía, es Todos que... los muros verticales se va a intervenir en ellos. Es necesario, bueno, estaba negro y si alguien se acercara por allí lo va a ver como con más luz, porque lo que se hace es limpiar los muros, quitarle los hongos, algas, plantas, todas las concreciones, los depósitos de cal, las marcas de escorrentía, las faltas de rejuntado. O sea, se interviene el 100% en la totalidad, todo el monumento para garantizar, bueno, pues su durabilidad unos 200 años más sin ser intervenido. Porque yo creo que hubo una restauración, una pequeña restauración hace unos años, ¿no? Pero como que quedó ahí, no se finalizó, no sé por qué, me imagino que por todo un poco, por el coste, por demás. Estuvo como con andamios una temporada hace, no sé, unos años, recuerdo. Sí, o sea, Estudios Arriaga, cuando adquiere el castillo, sí que hace intervenciones, bueno, serias sobre todo para conservar el monumento, sí, y después hemos encontrado alguna intervención que también se ha hecho, o sea, intervenciones en las últimas décadas sí que ha tenido pues para garantizar la pervivencia del monumento, pero tan grandes, o sea, afrontar la restauración completa del castillo no, hasta ahora no. Madre mía. Y decíamos, bueno, este castillo, claro, por la ubicación donde está rodeado de bosques de árboles centenarios y demás, ¿no? Que eso también entiendo que para su conservación no es lo mejor, digamos, ¿no? Porque... No, la verdad que tener árboles tan cerca dificulta, pero bueno, como es una zona protegida también paisajísticamente, pues está trabajando para que no afecten al monumento, para no tener que cortar ninguno, para mantener toda la vegetación. No ayuda, eso va a requerir unas labores de mantenimiento en la zona de árboles más cercana
bueno, pues que haya más mantenimiento, pero bueno, ya hasta está. el río Butrón también creo que pasa por ahí cerca Sí. y demás. Me imagino que sí, se le estaba dando algún tratamiento especial para la durabilidad un poco de esta restauración que estáis haciendo, de las limpiezas, o no sé si... Sí, sí. En lo que respecta a parar el agua, existen unos productos que se llaman hidrofugantes, que se aplica a toda la superficie del monumento, y lo que ayuda es a parar los procesos de deterioro y a que el monumento no empiece a deteriorarse pues hasta dentro de 20 años, ¿no? Facilita que el agua resbale, que no manche, que la vegetación no empiece a aparecer. Entonces eso se ha comprobado, que la aplicación de un hidrofugante en un monumento pues ralentiza el que comiencen los procesos de deterioro, y eso sí que se va a aplicar. No sé si me puedes contar un poco que, bueno, vamos a recordar que pertenece a tiene, sus dueños tiene uso privado, ¿no? Sí. Pertenece a una propiedad privada, y un Sí. poco el uso que se le va a dar es un uso también privado, ¿no? Sí, bueno, o sea, en verdad todos los castillos desde su origen hasta nuestros días han sido viviendas, ¿no? En época de guerra se tenían que fortificar para defenderse, pero eran los señores del castillo que vivían ahí y entonces se defendían, pero en época de paz era una vivienda como cualquiera, pues más grande, igual con más gente a su servicio porque tenían que llevar las tierras, y hasta nuestros días ha tenido el uso vivienda, y el uso que ahora se va a recuperar pues es el que proyectó el Marqués de Cubas a final del siglo XIX. O sea, no se va a alterar el proyecto, sino que se van a mantener los usos proyectados en el siglo XIX, los salones donde los salones, los dormitorios donde los dormitorios. Se recupera el castillo tal cual, se lleva a su mejor versión, eso, del Marqués de Cubas. ¿Y nos puedes contar un poquito cómo es el castillo por dentro, lo que puedas contarnos? Porque es que la verdad que me parece, bueno, alucinante. Pues mira, estoy como si estuviera viendo una película. Todos los castillos tienen salones para recibir. O sea, tenemos que situarnos históricamente cuando se construye el castillo. El castillo se construye en la época del romanticismo. Toda Europa están haciéndose castillos románticos, y en un castillo uno que necesita pues un salón grande para recibir, ¿no? Claro. O sea, sería lo propio. Luego uno piensa que necesita unos salones más domésticos para recibir a los de casa, y luego unos dormitorios grandes. Pues eso es lo que vamos a encontrar en Butrón. 2 salones grandes para recibir con una capilla, unas cocinas muy grandes, unos salones domésticos y unos pocos dormitorios. ¿Cuántas plantas tiene? Porque tiene 5 plantas. ¿Qué tiene? Yo ya te pregunto un poco todo. Bueno, es complejísimo. O sea, sí, ¿eh? Estos castillos se hacen, bueno, es en la época romántica, se hacen como para chulear, digámoslo de manera llana. Es un castillo para aparentar, en el que uno mezcla todos los estilos, haciendo un castillo precioso, pero muy poco práctico. Por dentro es muy fácil perderse. Nos perdemos muchas veces porque no hay una escalera que conecte todas las plantas, sino que para ir a la tercera tienes que ir a la planta primera y subir a la tercera, pero a la segunda vas a la planta baja. Entonces, bueno, hay una multitud de pasadizos, de escaleras, de conexiones a diferentes alturas que bueno, generalmente nosotros nos perdemos ahí. O sea, tenemos que ir con el encargado porque es muy complicado, es laberíntico. Como ha sido un castillo que ha sido de uso pues privado casi siempre, pues no tenemos esa idea. Yo lo hemos visto en imágenes y demás, ¿no? Pero igual te voy a decir una burrada, pero tiene sus celdas, sus armenas, sus casas, todo eso es verdad. Tiene sus mazmorras. Como te imaginas en las películas, vamos. Tal cual, es un castillo. O sea, en la época romántica se hacen castillos con todos los elementos que aparecen en un castillo: almenas, merlones, mazmorras, celdas más pequeñas, celdas más grandes, cocinas de las personas de servicio, cocina para los señores. O sea, todo lo que uno puede imaginar. Bueno, hay un aljibe, el aljibe estaría ya de toda la época. En la época medieval ya había un aljibe, y el aljibe hemos intentado limpiarlo, se saca el agua y se vuelve a llenar, o sea que hay un manantial ahí. Sí, mazmorras hay, salas pequeñas hay, pasadizos para controlar la entrada. Trabajar ahí, madre mía, con todo esto que me estás contando, no sé yo. No hemos encontrado fantasmas, pero que no hemos encontrado. Hemos encontrado fantasmas, Dios mío. No, es una suerte poder trabajar en un castillo de estas características y que se intervenga en su totalidad. Será, ¿no?, de los trabajos más más bonitos. Simbólicos y bonitos también que has hecho. Sí. El Conde de Drácula tampoco ha salido de momento, ¿no? No bueno, pues me parece maravilloso, sobre todo, bueno, pues darte la enhorabuena porque me parecen unos trabajos increíbles. El castillo es precioso, pero seguro que lo vais a dejar espectacular. Y bueno, decíamos, ¿en qué mes me has dicho que más o menos se iba a terminar? Para primavera del 26. 26. Pues Verónica Quintanilla, arquitecta de este superproyecto del Castillo de Butrón, muchísimas gracias, porque la verdad que las imágenes que nos habéis enviado
son increíbles y no sé, alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, alguna anécdota que hayáis tenido, no sé. No, bueno, si hay alguna cosa, yo cuando empecé a hacer lo de Butrón, todo el mundo me decía el castillo de Disney. Digo, pero ¿qué castillo de Disney? Vamos a situarnos históricamente en lo que estamos hablando, ¿no? A finales del siglo XIX se hacen la mayor parte de los castillos que conocemos de Europa. En ese momento se hace, por ejemplo, el castillo de Windsor, que hemos estado viendo en imágenes, pues es de la misma época que Butrón, el castillo Balmoral, el castillo de Sintra en Portugal, y se hace el castillo de Neuschwanstein en Alemania. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX. Disney se funda en 1923. Walt Disney con su hermano crea la factoría Disney. Sí, sí. Y en 1940, cuando estrena una película de Mickey Mouse, es la primera vez que aparece el castillo de Disney ya que todos conocemos. Entonces, él se inspira en el castillo de Neuschwanstein, que es coetáneo y contemporáneo del de Butrón. O sea, que primero fue Butrón, primero fueron todos nuestros castillos europeos y desde ahí es donde copiaron. Sí, es que claro, sí. O sea, que no es como Disney. Disney es como Butrón, ¿no? Sí, eso sería la frase, sí. Muy bien, Verónica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, ya volverás cuando se acaben las obras y vemos el resultado. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti y nos quedamos con esas maravillosas imágenes que la verdad que son una gozada ver ese proceso de restauración de este castillo tan bonito. Y después vamos con más cosas, vamos a hablar de criptomonedas, así que no se vayan. Y a la vez que lo enderezan lo van rejuntando. Pues no tiene látigo. No tiene O sea, la calva, sí. Bueno, pues hace una mosqueo así.